Vamos a orar por el resto. Amén. Abra conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 6 al 12. La última vez prediqué acerca de este pasaje bíblico y nos quedamos en el 5. Hoy quiero avanzar del 6, no creo que lleguemos al 12, pero quiero dar información. Después de la escritura vamos a hacer una oración especial por la familia de nuestro hermano Juan Tomás Robledo. Como ya se anunció, el hermano pasó a la presencia del Señor. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Cuando lo tiene puede decir un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Dios eterno, en esta mañana te damos gracias. Nos preparamos para recibir tu palabra y a la vez oramos, Señor, en esta mañana por la familia de nuestro hermano Juan Tomás Robledo, que pasó a estar a la presencia del Señor la semana pasada. Oramos por los familiares que han quedado, los hijos y toda la familia que sufren la separación de un ser querido. Pedimos que tú confortes los corazones y que mi hermano, Señor, antes de partir con el Señor, sabemos y creemos, Padre, que haya hecho las paces contigo, que haya tenido un reencuentro, una reconciliación, si hubiese sido necesaria, para que Él ahorita en la eternidad, Señor, empiece lo que es una verdadera vida. Nos preparamos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. No sé cuántos de nosotros trabajamos en diferentes compañías donde hay ciertas cláusulas en la compañía que nosotros tenemos que seguir. Usted entra a una compañía, por ejemplo, le dicen la entrada aquí es a las 8 de la mañana y usted procura estar siempre a las 8 de la mañana y le dicen su almuerzo es a las 12 y tiene media hora nada más, una hora lo que le den y nosotros seguimos esas instrucciones. Si es usted un carpintero, le dicen pues tiene que traer su herramienta para poder hacer un buen trabajo. Si es mecánico, la misma historia. Todos tenemos una idea general de lo que es trabajar en una compañía. Sabemos que hay responsabilidades que tenemos que sacar adelante para que la compañía funcione. Cuando llegamos a este pasaje bíblico, encontramos los primeros pasajes que dice, porque el reino de los cielos. Está hablando no de una compañía física, pero está hablando de un reino, de algo que Dios ha querido siempre establecer dentro del reino de Dios. El reino de Dios, donde Dios manda en el cielo, es ideal, es perfecto. Dios dice y los ángeles ejecutan cualquiera que sea la voluntad. Usted sabe que hay ángeles que son mensajeros, como hay ángeles que ayudan en nuestras batallas cuando hay ataques personales por diferentes formas. O Dios también tiene un equipo, podemos decir, que se encarga en esa área de protección de nuestra vida. Y en el reino de Dios, Dios dice, y no hay ningún problema, los ángeles hacen la voluntad de nuestro Señor. Cuando se trata del reino de Dios, que Jesús le habla a esta generación en estos pasajes bíblicos, usted sabe que nuestra forma de ser es una maquinaria bastante compleja. Nosotros muchas veces venimos y agarramos diferentes cosas conforme vamos creciendo. Algunas cosas se nos pegan, que son buenas, pero otras batallamos porque es tan fácil que se nos pegue algo malo y despegarlo de nuestra vida es muy difícil. Yo le he mencionado que en algunas ocasiones cuando uno viene a este país y le preguntan a un amigo, dile, enséñame a hablar inglés. Lo primero que le dicen, te voy a enseñar a maltratar a la gente. Te voy a enseñar malas palabras. Y lo que enseña mucha gente en algunas ocasiones son malas palabras y eso sucede en cualquier país. El otro día le pregunté a un señor que de aquí de Estados Unidos, un americano que se fue a vivir a Alemania.
y le dije, oh, ¿cuáles fueron las primeras palabras que aprendiste en Alemania? A maltratar a la gente. Porque allá el alemán también es muy recio, muy tosco, dice, y hay que tratarlo de esa forma, tosco y recio también. Entonces lo primero que me enseñaron es a maltratar a la gente. De alguna forma, nosotros también recibimos diferentes influencias en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Por eso cuando Jesús habla en estos capítulos, que es del capítulo 5 hasta el capítulo 7, es una serie de formas que Dios quiere establecer lo que significa el reino de Dios. Y el reino de Dios significa que vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios deseara que nosotros hiciéramos, a lo que Dios desea que nosotros participemos, a lo que Dios desea que nosotros cambiemos. Usted no es porque del país donde usted viene. Usted no tiene esa mala actitud por el lugar donde usted nació. Usted no contesta o habla o dice lo que es por el apellido que tiene. Es simplemente que nosotros formamos en nuestro ser un sistema, un mecanismo de defensa que algunas veces cuando nos sentimos amenazados por algo rápidamente, usted no lo dice, voy a poner un shield. No, usted simplemente rápidamente pone una defensa y trata de contraatacar cuando alguien le quiere ofender o le quiere decir algo. Eso es algo normal, nuestro mundo de mecanismo. Si no vea, por ejemplo, cuando nosotros conversamos con alguna persona y empezamos a formar alguna amistad con esa persona, nosotros tenemos lo que llamamos un círculo, en el cual es un círculo que nosotros imaginariamente lo formamos y decimos de esta área para aquí, nadie puede ingresar o nadie puede penetrar. Solamente cuando hay una confianza es que usted permite que esa persona pueda cruzar esa área que nosotros hemos formado como un tipo de defensa. Ahora, Jesús empieza a hablar a un grupo de gente que está allá afuera, cansados por la vida que llevan, han estado por más de 400 años bajo un dominio que no lo pueden quitar de encima. Son amenazados constantemente por las implantaciones de los taxes, que tienen que pagar taxes demasiado altos. Algunos viven en la extrema pobreza, que no tienen probablemente nada de qué soñar ni de qué vivir. Viven simplemente, como decimos, al día. Y como dice un estilo cubano, salen a la calle a buscar qué comer de alguna forma para poder sobrevivir. Entonces, bajo ese grupo de gente, Jesús emite unas palabras que Jesús quiere que no solamente apelar al intelecto de la persona, pero más que todo al corazón, porque de ahí es donde emana la vida, de ahí donde usted decide. Nuestras acciones son basadas de acuerdo a los cambios que Dios va haciendo en nuestra vida. Pablo lo menciona más adelante y dice, no nos conformemos a este mundo, sino transformémonos. En otras palabras, que hay una metamorfosis. No podemos continuar, venir al reino de Dios, a la casa de Dios, servir al Señor y continuar con nuestras mismas actitudes, porque entonces el reino de Dios o la voluntad de Dios va a ser muy difícil que pueda ingresar a nuestra vida y siempre serviremos al Señor de lejos. Seremos simplemente simpatizantes del Evangelio porque no queremos que Dios haga una obra completamente en nuestra vida. Somos una maquinaria compleja, amada iglesia, que parece que nuestros cables a veces se desconectan. Algunas veces nos falta algún tornillo, o algunas veces hay que apretar algún tornillo, o algunas ocasiones hacemos cosas por instinto, sin pensar el daño que se puede causar más adelante. Y tomamos ciertas actitudes con referente a la casa de Dios. Si quiero, voy a la iglesia. Si no quiero, no voy. Hoy me nace ir, mañana no me nace ir. Y entramos en una actitud donde pensamos que Dios está limosneando nuestro deseo de venir a la casa de Dios. Dios no le limosnea a nadie. Dios lo que siempre quiere es una buena actitud de parte de nosotros. Que nos levantemos con una buena actitud y digamos, hoy es domingo, primer día de la semana, me voy a bañar y me voy a arreglar. Y vamos a ir a la casa del Señor. Esta debe ser nuestra actitud constantemente.
Cuando formamos esa actitud en nuestra vida, no es a quién voy a ir a escuchar, no es quién va a tocar los instrumentos, no es quién es el que va a predicar, es que yo llevo una actitud desde ya, esperando que el reino de los cielos es semejante. En otras palabras, yo quiero meterme dentro del reino de Dios, participar del reino de Dios, para que Dios vaya haciendo los cambios en mi vida. Dios no puede hacer un cambio en nuestra vida mientras que yo no permita que el Señor llegue a mi vida, haga un cambio completo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mis actitudes, mis mañas, todo lo que hago queda atrás, y de ahí en adelante el reino de Dios entra entonces a mi vida y Dios empieza a hacer los cambios necesarios en nosotros. Te prediqué la semana pasada de la última vez, o quiero referirme a algunas bienaventuranzas. Después de seguir una secuencia, él le dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Usted sabe que nosotros tenemos un dicho que dice: el que la hace, la paga, ¿verdad? Y algunos no es quién la hizo, sino quién la va a pagar. Y tenemos una actitud muchas veces errónea. Nos hacen algo o dicen algo contra nosotros y rápidamente, como los gatos, ¿verdad? Hacemos algo. Jesús ya conocía el corazón, como le dije, un panorama grande, la situación que estaba sucediendo en ese entonces, 400 años de un imperio, bajo un dominio, pagando taxes continuamente, donde parece que la historia se vuelve a repetir dentro de nuestra sociedad. Algunas veces nosotros vemos la injusticia que sucede. A veces nos damos cuenta que somos tratados de alguna forma muy diferentes. Esta mañana mi hija me hacía esta pregunta: ¿tú crees que todavía existe lo que es el problema de que hay preferencia entre ciertas razas? Yo le dije: sí, eso siempre ha existido, va a existir, y lamentablemente en las siguientes generaciones puede que continúe. ¿Por qué? Porque siempre vamos a juzgar algunas veces a las personas de acuerdo a su color de raza. No estoy haciendo esto un mensaje político, entiéndeme. O lo juzgamos por el color del cabello, o juzgamos de alguna forma, pero dicen: el reino de Dios no se está refiriendo a un grupo élite nada más, ni se está refiriendo a un grupo que anda por la sociedad baja. Se está refiriendo que en el reino de Dios todos podemos entrar y todos podemos perseguir lo que le llamaremos la justicia, el deseo de Dios para la iglesia, la actitud que yo debo de tomar frente a algunas situaciones. Porque si yo tengo hambre, en otras palabras, el deseo de que haya un cambio en mi vida, Dios puede hacer un cambio en mi vida, pero si no hay deseo de hacer cambio en mi vida, yo seguiré viviendo la misma vida todo el tiempo. Y de ahí que es que conocemos hermanos que pasan 5 o 10 años en la iglesia y no han hecho ningún cambio en su vida. Siguen todavía siguiendo a Jesús de lejos. Les atrae la cruz nada más. Les atrae de vez en cuando escuchar que son perdonados. Les atrae de vez en cuando saber que después de que se mueran van a ir a la eternidad. Pero siguen sirviendo a Jesús de lejos nada más. Señor, yo te amo, tú sabes que te amo, pero por favor hay ciertas cosas que no queremos entregar todavía. Tenemos ciertas cosas guardadas ahí adentro todavía. See, when we give our life to Christ, we always use the expression, give my heart to Christ. But there's little things inside that we kind of like a lock it inside. Say, God, I can give you only 90% or maybe 70% of my life, but the rest belongs to me. A veces le decimos al Señor: te doy mi corazón, pero hay unas cosas que yo guardo ahí adentro, porque solamente quiero darte el 70% de vida. El otro 30% déjame manejarlo yo como yo pueda. Eso sí no es más bien. Algunos dicen: te doy el 30%, me quedo con el 70%. Hacemos la inversión. ¿Por qué? Porque no queremos que el reino de Dios estropee nuestra vida. No queremos que el reino de Dios, como está establecido, que lo que Dios dice es lo que se debería hacer en nuestra vida. Y eso no necesita ser un gran teólogo o un gran genio para entender que la voluntad de Dios
La voluntad de Dios para nuestra vida siempre debe sobrepasar nuestra misma voluntad. Por eso Pablo, cuando él empieza su ministerio, lo que es la iglesia, él empieza primeramente con un título grande, podemos decir en los primeros libros que él escribe. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él pensaba que el título grande iba a entrar en el reino de Dios. Pero poco a poco él se empezó a dar cuenta que no era el título grande el que permite hacer los cambios en la vida de una persona. Luego lo cambia y ya no dice Pablo apóstol, dice Pablo siervo de Jesucristo. Él dice, ya el título no es indispensable, porque en el reino de Dios yo quiero hacer la voluntad y yo quiero que Dios se manifieste a mi vida. Y al final de su jornada, él entendió que ni siquiera siervo era posible. Y él usa en sus últimas cartas la palabra esclavo de Jesucristo, como diciendo, de aquí en adelante yo entrego mi voluntad al reino de Dios y Dios hace lo que tiene que hacer en mi vida. ¿Saben por qué algunas veces no avanzamos espiritualmente? Porque no hay hambre y sed de justicia de Dios. Queremos que Dios se acomode a mi agenda. Queremos que Dios se acomode a mis necesidades. See, God, I want to serve you, but please, you just let me be myself first. You know, I have a personal agenda. I need to fulfill that agenda. And then later in life, if I got a chance, maybe I will need to serve you. Y usamos el ejemplo algunas veces de nuestra vida, cómo va creciendo. A veces somos muy jóvenes, no, I'm too young to give my life to Christ. I have a lot of things that I want to do. Luego nos casamos y decimos, bueno, now I'm married. Now my problem are my kids. I got 4 or 5 kids. I have to raise these kids. And then when the last one finishes high school, and then maybe I'm going to serve you. Y luego usamos la excusa, tengo 4 o 5 hijos. Cuando ellos crezcan y se vayan a la escuela superior, a la universidad, entonces te empiezo a servir. Y el reino de Dios se sigue revelando a nosotros, pero nosotros no queremos ni tenemos hambre ni sed de justicia de Dios. Simplemente queremos servirle a Dios de lejos. O sea, Jesús me cae bien. Sí, Él es buena gente según la Biblia. Pero no hemos comprendido que no hay un mediador entre Dios y los hombres. A veces nos cuesta entender muchas veces que, hermanos, aquí no la estamos jugando para toda la eternidad. Aquí no hay una segunda oportunidad. Aquí no hay, Señor, no te serví o fallé. Estoy entre, I like being on this side and also on this side. If I die, Lord Jesus, I know my free will's in the world, and this one it's in the church. Maybe when I die, you can help me to put the other foot over here. No, that doesn't work. When we die, and that's it. Comes the judgment. Cuando nos morimos, morimos. Se acabó. No hay una segunda oportunidad. Yo podré decir aquí, si alguien, no quiero que nadie se muera, pero yo puedo decir aquí todo lo bonito que usted hizo. Pero ¿qué dice el salmista? En integridad, allá en el silencio, tú conoces mi levantar y mi acostar. Esa es la parte que yo no conozco. Yo lo conozco a usted aquí cuando vine a la iglesia y lo veo, wow, qué guapos se ven ustedes esta mañana. Hasta ahí los conozco. Pero su levantar yo no sé. Su acostar tampoco sé. ¿Qué hizo en ese lapso que estuvo despierto? Desde que estuvo en la mañana hasta que se va a acostar, yo no tengo idea de lo que usted hizo. Entonces, si queremos que el reino de Dios se haga en nuestra vida y la voluntad de Dios se manifieste en mi vida, yo debo de pensar desde la mañana. Cuando me levanto, soy hijo de Dios. Voy a caminar todo el día pensando en que soy hijo de Dios. Y donde quiera que yo me mueva, voy a establecer que soy hijo de Dios. See, if I go to work, I will still be thinking I am the son of God in the way. Soy el hijo de Dios en esa forma, porque quiero establecer algo, que el mundo sepa que el reino de Dios ha llegado a mi vida y que yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Ha hecho usted alguna vez alguna cosa, amada iglesia, que no le guste hacer dentro de la iglesia? Bienvenido, que ese es el reino de Dios. Dios tiene un buen sentido para moldear nuestra vida cuando queremos dejarnos moldear.
Dios tiene un buen sentido para aproximar hacia nosotros. Algunas veces perdemos lo que más queremos, porque Dios dice, yo necesito que estés conmigo. Yo necesito enseñarte cuál es mi voluntad. Y algunas veces batallamos con algunas cosas que nos gusta o deseamos hacer. Por eso le dije, en algunas ocasiones podemos usar soy hermano en la fe o lo que sea, pero poco a poco vamos a ir entendiendo que Dios hace cambios en nuestra vida y que ahí en adelante nos vamos a ver ya no como unos hermanos en la fe, podemos decir, pero vamos a entender que somos esclavos. En otras palabras, hemos entregado nuestro deseo a la voluntad de Dios. Y en el reino de Dios, Dios le dice a mi hijo, levántate esta mañana y ve afuera, predica la palabra de Dios. Vamos a entender que viene de parte de Dios, porque tengo hambre y sed de justicia de parte de Dios. Pero ¿cuántas veces Dios lo despierta a usted en la mañana y usted dice, no, ese es insomnio? If I start reading, maybe I can fall asleep back again. You know, maybe I've been thinking too much of the cake or the party that I'm going to have tomorrow. Maybe that's why I haven't slept yet. De muchas formas, Dios quiere manifestarse en nuestra vida. So, estas Beatitudes que nos menciona las Sagradas Escrituras es de nuestra relación, no solo aquí entre nosotros, sino también cuál es nuestra participación en el reino del Señor, en el reino de los cielos. Miren la segunda que habla, la segunda que dice en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alguien decía, haz el bien y no te fijas a quién. Es un dicho popular por ahí. O sea, yo te voy a extender la mano si me caes bien, pero si no me caes bien, don't expect any cover on me. If I like you, yes, I will help you. If I don't like you, no way, José, I'm helping you. A veces podemos llegar a tomar esta actitud. Si el hermano me cae bien, yo lo voy a ayudar, pero si no me cae bien, ¿por qué lo voy a ayudar? Yo sé que a usted, todos aquí se caen muy bien, ¿verdad? Amén. Uy, no me asusten. Yo sé que si algún hermano se queda tirado con su vehículo, alguien va a decir, hermano, yo voy rápido, no se preocupe, hermano. Yo le echo una manita. Porque todos nos caemos muy bien aquí, ¿verdad? Eso es lo ideal. Eso sería lo más bonito, ¿verdad? Si no es guatemalteco, hágase guatemalteco y nos cae bien. ¿Verdad? Así es que no se preocupe por esa área, ¿verdad? Entonces, mire la historia de la misericordia. Y Jesús presenta en el libro de Lucas una historia, y es muy conocida por nosotros, la historia del buen samaritano. Fíjense qué irónico, se le dice el buen samaritano, cuando en aquel entonces los demás veían a los samaritanos como lo peor, como lo más bajo que podía existir en la sociedad. Así veían en aquel entonces los samaritanos. Y porque la historia revela algunos datos geográficos históricos que no se los voy a mencionar, pero más o menos que se forme una idea. Los veían mal. Uno de ellos se le acercó y le dijo, mira, maestro, como siempre existe gente en todos los ámbitos y en todas las edades. ¿Qué puedo hacer para ganarme el cielo? Ojalá que el Señor le hubiera dicho a usted, ¿qué puedo hacer para ganarme el cielo? Ve el día domingo, una vez al año, y ya la hiciste, mi hijo. Él esperaba que Jesús le dijera eso. Dame una buena ofrenda a la casa de Dios y ya la hiciste, mi hijo. Eso esperaba y espera mucha gente. Piensa que con nuestras dádivas, con nuestras finanzas o con lo que tenemos, podemos ganar la salvación. No, eso es fe y obras. Fe va juntamente con obras. No pierda esa perspectiva, que también Dios le agrada cuando sembramos en la casa de Dios. Pero la historia del buen samaritano, hablando de misericordia, cuando él dijo, oh no, pero si es que todo eso yo lo he hecho, o sea, yo soy buena gente, usted no me conoce a mí. Mire, si yo tengo 5 pesos, si alguien necesita, pues yo le doy 2.50 y me quedo con 2.50 en la bolsa. Eso no tengo problema. Tengo 2 chamarras y si de casualidad alguien necesita una chamarra, pues yo me quito una
Y le regalo una a mi compañero y me queda una y no tengo ningún problema. ¿Cuántos aquí han regalado alguna chamarra? Bueno, déjenme decirle un chapín. Chumpa. No es chumpe. Chumpa. ¿Cuántos han tenido 2 gallinas y han regalado una gallina? Oiga, hermano. ¿Cuántos han tenido 2 huevitos y han regalado que sea un huevito? ¿Verdad que nos cuesta despegarnos de las cosas materiales? Conocí al pastor Alberto, digo su nombre porque no lo conozco. Cuando él llegó a Estados Unidos de Cuba, no tenía absolutamente nada más, solo la maleta que traía en la mano. Llegó, habló al distrito con los pastores. Uno de los que estaba ahí sentado, esperando que lo recibieran, escuchó un poco de la conversación. En la conversación, el pastor que viene de Cuba le dice: pues lo único que traigo en mis manos es lo que usted ve. Ese es todo mi equipaje y eso es todo lo que yo tengo. El director del distrito está tratando de ver cómo ayuda a este hermano. O sea, ¿cómo hago para que el hermano se mueva? No conoce este país. Solo lo que trae puesto, eso es todo, y sus 2 cambios que trae en una maleta, él y su esposa. ¿Cómo hago yo para extenderle la mano? El que está sentado escucha. Él hace unos meses atrás había tratado de vender un carro, un Mercedes-Benz, pero no del año, allá de los 70s. El carro le había salido mal, cada vez que le pisaba un mazón que sacaba, porque era de diesel. Pero el hermano está escuchando la conversación y dice: bueno, ya intenté vender ese carro hace meses, no lo he podido vender, y él está pensando: tal vez por algo no lo he vendido. Y antes, cuando el hermano viene saliendo, pues un poquito, podemos decir, triste porque no encontraba solución a su problema, el pastor Alberto, él escucha, le dice al hermano: no se vaya, pastor, deme unos minutos, no se me mueva de aquí. Se mete adentro y le dice: el hermano necesita un carro. Sí, mire, con razón no he podido vender mi carro yo. Dios ya tenía un plan para ese carro, se lo voy a regalar a él. Y llama al pastor y le dice: pastor, mire, yo tengo un carro, lo voy a llevar conmigo, se lo voy a regalar. Le digo: porque yo no ocupo ese carro, lo intenté vender, pero nadie me lo compra. No hay problema, yo vi ese carro, yo me subí a ese carro, por cierto. Y el hermano casi que se subía al carro: Señor, Padre, que arranque, Señor, que me lleve, Señor, que me traiga, Señor, que no se me queden en la carretera. Mire, el hermano ayunaba y lloraba cada vez que subía ese vehículo, pero la intención es esta: la misericordia. Y fue así como él obtuvo su primer carrito, porque alguien escuchó la necesidad de alguien. Y escuche bien, amada iglesia: el que bendice a un profeta recibe bendición. El profeta, nunca se me olvide eso, el que bendice a un siervo de Dios recibe bendición de acuerdo a la promesa de Dios. ¿Amén? Entonces, si me quedan haciendo de salir, yo le voy a bendecir más. Pero que no haya entendido lo que le digo. Ya cuando el joven explica todo lo que tenía que hacer, Jesús le dice: déjame contarte una historia. Un hombre descendió de Jericó, hablando de un lugar bastante duro, crítico, como diciendo West Oakland. How many of you know where West Oakland is? Even though there is East Oakland and West Oakland, I used to belong to the ESO, East Side Oakland. There's also West Oakland. In West Oakland, nobody wants to live there. The crime is right now, the city average is at 90%. Imagínense, el crimen en West Oakland, si usted se mete ahí en la ciudad de Oakland, el crimen es el 90%. Significa de que cada 10 habitantes a 9 los han asaltado. Nadie quiere irse a vivir ahí. Hágale de cuenta que el buen samaritano es que pasó de West Oakland para San Francisco a pie a las 12 de la noche, cuando hasta los gatos lo muerden a uno ahí. Hágale de cuenta que esa hora pasó. Y le dice: y en esa ciudad habían unos malvados, unos pandilleros, unos norteños, y lo agarraron y salvatruchas no había, y lo agarraron y le dieron una buena sacudida al pobre. Lo dejaron medio muerto. Pero dice, miren lo que dice la historia, lo que es la misericordia.
pasó un sacerdote. Dije yo, ¿por qué no usó a otro? Haga de cuenta que dijo, pasó un pastor. No era yo, Dice, pasó un sacerdote y lo vio. Pero como iba deprisa, usted sabe que los pastores siempre andan corriendo. Andan corriéndole al tiempo y el tiempo nunca lo podemos alcanzar. Dice, pasó y lo vio y dijo, este está sucio, yo traigo un traje de Armani, se me va a ensuciar, tengo unos zapatos que los acabo de bolear. No, porque ahora tengo es lustrar. Los acabo de ilustrar. No, se me van a ensuciar mi trajito de Armani, mi corbata de Armani. No sirve de veras, hermano, bien o no, dice la pulga. Dijo, pasó y lo vio y siguió su camino. Pero detrás venía alguien más. Venía un levita. Hermana Elizabeth, no se me escapa a usted. Los levitas en aquel entonces eran los encargados de la alabanza. Y la hermana venía corriendo el piano, ojalá que esté entonado. Pues así venía el levita, lo vio y dijo, no, este traje me costó mucho dinero. No me puedo agachar y ayudar a este pobre. Y dice que también siguió de largo. El que está escuchando, el joven que dijo, ya la hice, no hombre, si yo encuentro a alguien tirado, le echo la mano y me lo llevo. Él estaba imaginándose ya un montón de cosas. Pero por último le dice, pero pasó un samaritano. Cuando dijo un samaritano, el joven judío ha dicho, ¿y Jesús por qué está hablando de esto? Si él sabe que nosotros no nos llevamos muy bien. ¿Usted ha tenido algún problema con alguien, hermano? Que usted no se lleve muy bien, que digamos. Porque lo vieron mal, lo trataron mal. Todos hemos pasado alguna vez alguna etapa del buen samaritano. A veces las prisas no nos dejan extender misericordia. ¿Cuántos se levantan en este día o el día de mañana y dicen, tengo una hora gratis, no sé qué hacer con ella? ¿Verdad que nunca alcanzamos el tiempo, hermanos? Si usted se retira el día de mañana, ¿qué haría usted? Aparte de dormir y comer. ¿Sí? Algunos no hemos imaginado lo que podemos hacer. Miren lo que está la idea de la misericordia. Él dice que él, de acuerdo a la enseñanza que Jesús le está dando al que está escuchando, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, esto también se convierte en una ley espiritual. Lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Lo que usted hace por otros, tal vez no lo va a recibir usted, pero usted tiene unas generaciones también que a la vuelta de la esquina no nos imaginamos nosotros a dónde van a parar nuestros hijos. Por eso el sembrar misericordia es bueno hacerlo, porque el día de mañana yo puedo alcanzar misericordia porque sembré misericordia en la vida de alguien. Nosotros siendo muy pobres, yo le decía a mi mamá, ¿por qué regala comida? Es que me decía, hay gente que es más pobre que nosotros, yo todo el tiempo tenía hambre. Y no me acuerdo un día que me dijo, yo estoy sembrando, yo estoy dándole a alguien, porque el día de mañana yo no sé dónde va a parar usted, no sé qué es lo que va a hacer usted, y alguien le va a extender la mano a usted, porque yo estoy sembrando, estoy extendiendo misericordia a alguien en este día. Little did I know, she was right on the market. ¿Quién me iba a imaginar yo que viniendo en el tren de Huistla, Chiapas, México, en la Bestia, para Mexicali, gente me iba a regalar comida a mí? Es que no todos los mexicanos son mala gente. ¿Ah? Yo me casé con una que es buena gente. Pero me acuerdo que ahí me regalaron comida a mí en el tren. Nos tiraban comida. A veces el tren paraba y bajábamos, nos tirábamos corriendo y tocábamos la puerta de alguien.
Y le decía, y sin que yo le pidiera, ya tenían una bolsita de agua y unos taquitos en una bolsa, amarradas. Y nos la daban y corre el tren otra vez porque se nos va el tren. Nunca me imaginé yo que yo iba a pedir comida en la calle a otras personas. Y entonces después me acordé que mi mamá me dijo esto: yo estoy sembrando misericordia, porque algún día yo no sé dónde va a estar usted, y yo quiero que alguien le extienda la mano. Entonces mi esposa, no porque lo sepa, lo hemos hecho algunas ocasiones. Y cuando mi hija salió fuera del país y estuvo en otros países estudiando, hubo gente que también le extendió la mano a ella y le proveyó un plato de comida. Y entonces me doy cuenta que la historia se repite. Cuando usted tiene misericordia, Dios tendrá misericordia también de usted, y no solamente de usted, sino de las generaciones que van a nacer bajo su techo. Es una ley espiritual que Jesús quería enseñarle también a este pueblo que había sufrido, que muchas veces no les habían extendido la mano, pero Jesús le dijo: en el reino de Dios ustedes no van a ser igual que ellos, ustedes van a tener un buen corazón, le van a extender la mano a la gente, porque es una ley espiritual que el día de mañana alguien también les extenderá la mano a ustedes. Alguien dijo que nuestra vida es como un arbolito que tenemos que aprender a enderezarlo, porque si crecemos torcidos con actitudes erróneas, vamos a cosechar frutos agrios. ¿Quién no nos ha hecho daño a nosotros? Más de alguna persona. Pero no podemos generalizar. Si el pastor, esto que usted conoce mi historia, usted no sabe lo que a mí me han hecho. Sí, ni usted conoce la mía. Yo le cuento la parte bonita. Hay parte oscura, gente que me ha tratado mal también. Pero sin embargo, yo no he tomado la actitud: bueno, me trató mal, ahorita me las pago. Yo soy pastor y lo pongo 5 años en disciplina para que aprenda la lección. No, hermanos. Misericordia es una de las cosas que Dios desea en el reino de Dios. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Le dije que somos una maquinaria muy compleja, que Dios tiene que estar haciendo ajustes en nuestra vida todo el tiempo. Todo el tiempo Dios necesita visitarnos continuamente, hablarnos a través de su palabra, hablarnos a través de un hermoso canto, a través de un sueño, a través de muchas formas. Dios hace ajustes en nosotros, porque Él quiere que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, y la única forma de que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida es si cambiamos nuestra actitud. De lo contrario, amada iglesia, a mí me dicen una, yo le digo 2. Así no vamos a avanzar. A mí me da una mala mirada, yo lo fulmino con la otra mirada. Así no vamos a avanzar. A mí me da un pellizcón, yo le doy una patada. Así no va a funcionar. Le voy a enseñar un caso, lo que es misericordia. Por eso es que yo no juego fútbol yo. Yo tengo la pelota, yo siempre he sido delantero, me gusta la acción, me gusta echar goles. Y llevo la pelota y voy corriendo como a 50 millas por hora, no se cree. Pero voy corriendo con la pelota y logro barrerme a los que van enfrente, y me estoy acercando ya al arco, y vienen 2 defensas. Y dije: ahora sí me voy a lucir. Y cuando lo viendo que se van acercando, son 2 hermanos en la fe. Dije: me van a dejar pasar porque soy el pastor de la iglesia. Entonces yo venía encarrerado, ya listo para echar el gol, cuando siento los 2 me hacen un sándwich, hermano. Me volaron al aire. Por primera vez yo vi el mundo de cabeza. Yo dije: ¿y así es el mundo de cabeza? Y me acuerdo que en cámara lenta caí y reboté como 3 veces en el suelo. Me levanté, me toqué el pulso, a ver si estaba vivo todavía. Y me seguí con el dedo para ver si todavía veía bien. Y les pregunté qué día soy para asegurarme que no me habían dañado el cerebro.
Y ya cuando contesté bien las preguntas, le dije, muchas gracias, Dios me los bendiga. Me quité los zapatos y nunca más volví a jugar. Porque dije, oh, ya no más. Pero como los que me atacaron eran miembros de la iglesia, usted no quiere saber cómo les fue. Misericordia, misericordia. Nosotros hemos llegado a este país y en algunas ocasiones se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Y Dios quiere que nuestro corazón cambie. Si alguien nos hizo daño, no les paguemos mal por mal. Si hay una amargura en nuestra vida, que la arranquemos. Si alguien nos ofendió, aprendamos a perdonar. La pastora no lo hizo anoche en la enseñanza, pero el otro día una pastora dijo, yo soy de Argentina, dijo, si alguien de mi país los ha ofendido, yo les pido perdón en nombre de todos los argentinos. Un pastor estaba ahí sentado y dijo, hace años atrás un argentino me trató mal a mí y me puso por los suelos, pero este día esta mujer ha pedido misericordia por todos los argentinos. Y dice de ahí, Dios sanó mi corazón, sanó mi vida. Entonces entendemos que no todos son iguales. En el reino de Dios, tener hambre y sed de justicia, tener hambre también por misericordia, es algo que nos va a distinguir a una iglesia. Amén. Y la única forma de hacerlo es que usted se meta en el reino de Dios. Termino con esto. Usted tiene la decisión, hermano, nadie más. O cambio o sigo como estoy. O decido que Dios a través de su Espíritu Santo venga y more permanente en mi vida. Y cada vez que yo haga algo malo o hable a alguien mal en contra de algún hermano, él me redarguya y entonces cambie. O cada vez que hay algún problema, en lugar de hablar o de ofender, mejor me quedo callado y decido cambiar para estar en el reino de Dios. Cada vez que yo veo que hay una necesidad, en el lugar de cuestionar o preguntar o hacer tantas cosas, ¿por qué no doy un poco de mi corazón? Y lo entrego yo también, porque decido cambiarme al reino de Dios. Estar en la voluntad de Dios es una actitud de todos los días. Es un cambio que yo voy a hacer todos los días en mi vida. Porque el reino de los cielos, dice la Escritura. Porque en el reino del Señor, hermano, Él quisiera que todos hiciéramos su voluntad. Y si todos hiciéramos su voluntad, nuestra vida sería completamente diferente. Incline su rostro en esta hermosa mañana. Antes de despedirnos, yo quiero hacerle una pregunta, entrar a la Santa Cena. No sé quién fue, si alguien le ofendió a usted. Y usted tiene esa espina en su corazón.